Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora en la cual tú estés viendo este video. En esta tercera clase del curso de Contabilidad y Finanzas para nuevos especialistas, vamos a tocar en profundidad lo que son los estados financieros, ¿vale? Es decir, el producto final de la contabilidad. O sea, nosotros hacemos todo este proceso contable, nos encargamos de analizar el contexto de empresa, analizamos las transformaciones que tienen las empresas para transformar su efectivo en efectivo con el propósito de entregar información. Y esta información es el diagnóstico empresarial que tiene la empresa. Vale decir si es que hace bien o mal el trabajo, si es que ha tenido un buen o mal desempeño, si es que tiene los suficientes recursos para responder con sus obligaciones y así sucesivamente diferentes alternativas, del cual los estados financieros bases son dos, que uno es el estado de situación financiera y el estado integral de resultados. Los otros dos estados financieros, que son el de cambios de patrimonio y el flujo de efectivo, son estados complementarios que nos entregan detalle de alguna particularidad dentro de la información financiera. Y al final las notas explicativas no es nada más que el backstage o el detalle de lo que se informa, que eso sí es muy detallado, entendiendo que la contabilidad por defecto es detallista, los estados financieros son concisos y son concretos, por lo cual en ese tema de que sean concretos, no nos van a entregar toda la información de manera minuciosa, por lo cual la idea es que me entreguen la información concreta y mediante las notas explicativas, que es un estado financiero más, se va a dar el respectivo detalle de algunas particularidades que el usuario necesita entender. Esa es la característica de las notas explicativas de los estados financieros, que durante el desarrollo de esta clase vamos a ir viendo algunos ejemplos para que podamos visualizar esa gran ventaja que tiene esto. Si nosotros hablamos del estado de situación financiera, coloquialmente se le denomina balance general, pero el nombre formal debiese ser estado de situación financiera. Se entiende que este muestra la posición financiera en un momento específico. ¿Y qué significa la posición financiera? Nos muestra los recursos que tiene, cómo fueron las fuentes de financiamiento de estos recursos, y ante un escenario de liquidación de la empresa, vale decir que la empresa quiebra o la empresa quiere cerrar. Se entiende que en ese rol nosotros vamos a ver si es que la empresa puede responder ante las deudas, ¿vale? Y eventualmente si le podemos devolver el aporte que hicieron los accionistas. Por lo cual, este estado financiero está compuesto por los activos, del cual es el valor económico que tiene la empresa, donde nosotros analizamos los activos corrientes, que entendiendo su proceso primario, deberían ser aquellos activos que en promedio cuánto demora la actividad de una empresa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una universidad, el proceso de prestar el servicio de la universidad debería ser un año, ¿vale? Por lo cual se entiende que en ese caso un año debería ser lo corriente. Pero si nosotros hablamos de una empresa como Dillo, que por ejemplo es la que fabrica licor, y el proceso de fabricación de un ron son 5 años, se entenderá que lo que es corriente son 5 años. Por lo cual acá virtualmente nosotros hablamos del efectivo, cuentas por cobrar, inventario, y son aquellos rubros de corto plazo, entendiendo cuánto demora el proceso de la empresa. Súper importante que tengan presente que es el corto plazo, pero no el corto plazo de un año, 3 o 5 años, sino que va a depender el tipo de empresa y el tipo de negocio lo que se va a entender como corto plazo. Y adicionalmente, la otra segmentación que tienen los activos son los activos no corrientes, donde nosotros hablamos de bienes y recursos a largo plazo, como activos fijos, que son las propiedades que tiene la empresa, la maquinaria, entre otros más. Se entiende que estos recursos están siendo financiados por pasivos, vale decir, una obligación que tiene la empresa con un tercero, obligaciones presentes que tiene la compañía, del cual son obligaciones exigibles en el corto plazo, como la deuda con los proveedores, la deuda con los impuestos, o también podrían ser deudas no corrientes, vale decir, aquellas deudas como hipotecarias de 30 años o aquellos bonos financieros a 30 años. Esa es otra categoría que nosotros tenemos, corriente y no corriente. Y el patrimonio neto, que es otro modelo, es otra circunstancia de esta presentación de los estados financieros, se entiende que en este caso correspondería a la diferencia del activo con el pasivo.
Por lo cual, esta es la composición que tiene el estado de situación financiera. Se entiende que el objetivo de este es proporcionar de manera instantánea una muestra de cómo es la salud financiera de la empresa y se supone que permite a los accionistas, a la gente que me presta plata o a cualquier otro interesado analizar la capacidad que tiene para pagar las deudas, para ver la liquidez de los activos, para ver si este cliente me va a seguir comprando o para ver si este proveedor me va a seguir proveyendo la mercadería que yo le voy a adquirir, etcétera. Bien, y se entiende que es importante mencionar que es el estado de situación financiera se prepara de acuerdo a la normativa base, que en Chile son las IFRS. Yo sé que hay empresas que son más pequeñas y no trabajan con IFRS, pero por defecto los tratados de comercio y las diferentes normativas chilenas dicen que las compañías debiesen presentar sus estados financieros bajo IFRS. A su vez, ayuda mucho a que tengamos mejor información. Por lo cual, si tú eres una pequeña empresa y tal vez consideres tener una contabilidad más fidedigna, deberías trabajar con IFRS. El cumplimiento tributario no necesariamente entrega información de calidad. El cumplimiento tributario ayuda y lógicamente es necesario poderlo hacer, pero es un proceso alternativo y no necesariamente debiese ser tu contabilidad. Por lo cual, algún ejemplo de un estado de situación financiera donde nosotros vemos la composición de los activos, el pasivo y el patrimonio. Acá nosotros tenemos en este caso una posición son de una compañía de retail chilena del cual me muestra la situación económica, vale decir los activos, los pasivos y el patrimonio. Si nosotros vemos en profundidad las partidas contables, yo las presento por rubros. Cuando yo hablo de rubros, estoy hablando de estas pequeñas líneas del cual corresponde a una agrupación de muchos conceptos dentro. ¿Vale? Por ejemplo, yo veo acá el efectivo y equivalente al efectivo y si yo quiero ver cómo se compone, debería ver la nota explicativa. Por lo cual se entiende que en esta parte el efectivo y equivalente al año 2021 eran 41.000 millones, el año 2022 son 38.000 millones, pero si yo quisiera ver cómo se compone esa línea, lo puedo ver con la nota explicativa, por lo cual en este caso, si yo veo la nota número 7 que era la que me decía el índice, acá me están diciendo que el efectivo y equivalente están compuestos por fondos mutuos de renta fija, como me entrega el paréntesis, está compuesto por bancos, vale decir, el dinero que se tiene en la cuenta corriente, donde son en pesos, tenemos bancos en dólares, por lo cual también hay moneda extranjera, tenemos depósito a plazo, efectivo en caja, y otras partidas que por motivos de monto, a pesar de que se ve como algo grande, no necesariamente debiese ser algo muy en concreto específico. Acá nos menciona que, por ejemplo, corresponde a saldo de transacciones con pago de débito de tarjeta Transbank, cuyos montos van a estar 1 o 2 días después. Por eso se entiende que aún no es efectivo, pero lo será. Ese es el desglose del efectivo y equivalente al efectivo en este caso, y esta es la composición del estado de situación financiera: activos corrientes no corrientes, pasivos corrientes no corrientes y patrimonio, ¿vale? Luego con nosotros tenemos el estado integral de resultados, del cual acá nos entrega el desempeño económico que tuvo la empresa en un periodo definido, y este desempeño económico se entiende que también se conoce como el estado de pérdida o ganancia o el estado de resultados, por lo cual en esta línea nosotros podemos ver algunas secciones que son importantes, como los ingresos, los costos de venta, la utilidad bruta, los gastos operativos, utilidad operativa, otro ingreso y gasto, utilidad antes de impuesto, impuesto a la renta y utilidad neta. ¿Vale? Se entiende en este caso que cada una de estas líneas nos entrega el detalle, partiendo con que las empresas separan lo que son los ingresos de su actividad con respecto a los ingresos que no son de su actividad, pero que igual se podrían generar. Si yo soy una empresa retail, lógicamente que los ingresos de mi actividad sería, por ejemplo, la venta de mercadería que genera mi departamento, ¿ok? Si nosotros hablamos de otros ingresos, sería, por ejemplo, que la empresa un día decidió vender una de sus sucursales, por lo cual se entiende que en ese caso se hace la separación con el propósito de entregar información más detallada.
Se entiende que para generar el ingreso nosotros tenemos que hacer una inversión, que esa inversión corresponde a la mercadería adquirida, y la mercadería adquirida cuando se vende generan los costos de venta, que es el costo directo atribuible a la generación del ingreso. Y ese ingreso menos los costos de venta nos da la utilidad bruta, que analiza la rentabilidad, donde esta rentabilidad se supone que para que se genere tiene que existir un cierto costo fijo en la empresa, que eso corresponden a los gastos operativos, que son los gastos de venta general, administrativo, etcétera, y eso nos da la utilidad operativa, vale decir, la utilidad que generamos mediante el negocio. Y esa utilidad, para que no se vea contaminada, se supone que nosotros sumamos o restamos los otros ingresos o gastos. La diferencia de esto nos da la utilidad antes de impuestos, que menos el impuesto a la renta, vale es decir, el impuesto sobre las ganancias que genera la empresa, nos da la utilidad neta. ¿Vale? Algún concepto importante, el impuesto a la renta se calcula mediante lo que nos dice la ley tributaria chilena, ¿bien? Ningún parámetro financiero presentado bajo IFRS a nosotros nos va a dar el impuesto a la renta de manera concreta, por lo cual no confundan los temas de impuestos con respecto a los conceptos contables financieros. Eso es súper importante que tengan diferenciados uno del otro, ¿bien? Acá nosotros sabemos que el estado integral del resultado es crucial para evaluar la rentabilidad y rendimiento financiero de una empresa en un periodo específico, por lo cual los inversores y las otras partes relacionadas en este caso les interesa ver el desempeño que tuvo la empresa y cuáles fueron los gastos que la empresa no pudo controlar, por lo cual el formato en este caso y en concreto las IFRS trabajan de una manera bien especial. Las partidas que yo les indiqué corresponden a conceptos contables financieros que tienen su respectivo detalle, que parte desde la venta o el ingreso por actividad ordinaria hasta la utilidad o pérdida que la empresa tuvo. Sin embargo, la normativa contable me exige que también se presenten otras partidas, que a veces esas partidas son temas tan específicos que podrían distorsionar la toma de decisiones. Entonces, como se pueden distorsionar las tomas de decisiones de la empresa, es súper importante que se presenten en otros resultados integrales. Por lo cual, una empresa, cuando presenta su estado de resultados, lo lógico es que presentemos el estado integral de resultados principal y posteriormente una línea de otros resultados integrales. Por ejemplo, en esta empresa, ¿qué fue lo que ocurrió? Tenía su resultado operacional normal, en este caso, a su ganancia pérdida, y posteriormente, si nosotros vemos los otros resultados integrales, acá la empresa generó ganancias por coberturas de flujos de efectivo antes de impuestos. ¿Qué es lo que ocurrió? Sucede que podría ser que esta empresa, a la hora de adquirir mercadería, la adquirimos en el extranjero, por lo cual está en dólares, y en esa instancia del dólar, como yo no tengo el control de la volatilidad del tipo de cambio, yo hago un contrato de forward. Si es un contrato de forward, yo voy al banco, le pido al banco que me preste una cantidad de dólares para poder hacer la transacción a un precio pactado, y posteriormente, independiente que el dólar suba o baja, yo pago mi deuda al dólar pactado. Y se entiende que esa diferencia de dólares por el tema del instrumento derivado se genera en esta línea. Si nosotros analizamos, esta empresa del retail se dedica a la venta de mercadería, por lo cual esa ganancia o pérdida que estaríamos generando por hacer un instrumento derivado podría distorsionar el resultado de la empresa, por lo cual, ¿qué es lo que uno hace? No lo considera y lo pone en otra línea. Es por eso que esos 4.000 millones los pusimos en otra línea, para dar a entender que el resultado final, a pesar de que son 5.800 millones, el resultado del negocio por su actividad normal corresponde a 8.000 millones de pesos. Bien, esa es la explicación. Por lo cual nosotros, como buenos inversionistas o gente interesada en analizar la compañía, nos interesa ver esto. Pero si nosotros queremos evaluar el buen o mal desempeño organizacional, tenemos que ver los 8.000 millones, ¿vale? Y en ese caso, comparado con su año anterior, vemos una baja significativa. Bien, y si nosotros queremos ver, por ejemplo, algún detalle, suponte tú, podríamos ver la nota 28 que nos da el detalle de la otra ganancia y pérdida,
y en este caso tenemos su respectivo detalle de cómo se compone, sobrante de caja, otras ganancias menores, hay unos gastos de reestructuración, hay algunos impuestos por no recuperar y multas fiscales, ese es el detalle, ¿bien? Cuando nosotros hablamos del estado de cambio del patrimonio, que no es nada más que la explicación de cómo varió el patrimonio de la empresa de un periodo con otro, se entiende que nos muestran, como nos menciona la teoría, cómo cambian los elementos contables a un periodo en específico y en concreto nosotros vemos los típicos casos de patrimonio, el capital, vale decir, el aporte de los accionistas. También podemos analizar las utilidades retenidas, vale decir, aquellas ganancias que se generaron, pero que las empresas las retuvieron no pagándolas en dividendos. Podemos ver los ajustes de cambios de valor, que son algunos temas de mercado específicos que se ven en algunas partidas contables. Podemos ver otros ajustes contables que afectan en el patrimonio. Podemos ver la ganancia, que la ganancia que genera la empresa distorsiona el patrimonio, ya sea aumentando o disminuyendo su riqueza, y lo lógico es que si yo tengo una empresa que hay propietarios, lo más probable es que yo le tenga que pagar a los propietarios en función del aporte que ellos hicieron, y ese retiro de utilidades directamente al bolsillo de los accionistas se denomina el dividendo. Por lo cual, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos que el patrimonio neto al inicio, más los aumentos de patrimonio y menos las disminuciones, nos da el patrimonio de una empresa, donde nosotros lo podemos comparar un periodo con otro. Acá nosotros podemos ver en este caso que el patrimonio inicial era 75.000 millones del capital, y este capital con todas las variaciones nos dio un patrimonio de 149.000 millones. ¿Vale? Estos estados financieros proporcionan una visión detallada de los diferentes elementos del patrimonio y nos ayuda a analizar si la riqueza de los accionistas ha aumentado o disminuido en su relación con la empresa, ¿vale? Nosotros también, como último estado financiero, vamos a ver los flujos de efectivo, que en este caso nosotros vemos cómo ha variado el efectivo y equivalente. Si nosotros vemos el estado de situación financiera, nosotros podemos ver que la caja de la empresa en el año 2021 eran 41.000 millones, y en el año 2022 nos dieron 38.000 millones, por lo cual si nosotros queremos ver cómo se componen estos 38.000 millones, nos vamos al estado de flujo de efectivo, donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? Este movimiento del efectivo lo separamos en tres categorías, donde nosotros tenemos las actividades operativas, que en este caso analizan el negocio de la empresa, vale decir, analizan la cobranza a los clientes, los pagos a los proveedores, los pagos de impuestos, los pagos de sueldo y todos los movimientos que son los generadores de la utilidad de la empresa. Luego tenemos las actividades de inversión, que en este caso analiza la compra de activos fijos, la venta de activos fijos, más también algunas estrategias como compras de empresas, venta de empresas, compra de acciones, etcétera. Y también tenemos las actividades de financiamiento, que son las partidas donde nosotros analizamos cómo la empresa generó los flujos de efectivo para poder iniciar su operación, los préstamos que ésta pide, los pagos de dividendo que le paga a los accionistas, los aumentos de capital cuando emitimos acciones al mercado, entre otras. ¿Vale? El estado de flujo de efectivo, cuando nosotros analizamos su composición, consideramos las partidas operacionales, las de inversión y las de financiamiento, y esto me da una variación neta. Una empresa sana que ya tiene cierto tiempo trabajando debería tener una variación positiva, y esa variación positiva tiene que ser generada con que el estado de actividad operativa tiene que ser mayor al de inversión y financiamiento. Se entiende que si el estado operativo es mayor al de inversión y financiamiento, se entiende que la variación neta es positiva por el negocio, ¿vale? Si fuese una empresa que tiene actividades de financiamiento positivas y eso hace que la variación neta sea positiva, significa acá que la empresa está generando caja en función del endeudamiento externo. Y eso es súper importante que nosotros lo tengamos en consideración. Esta variación neta, más o menos los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio, nos debería dar el monto final, que en este caso es el mismo que nosotros tenemos en el estado de situación financiera. Acá nosotros estamos explicando cómo se generaron los flujos a nivel de empresa, y en este caso podemos evaluar la liquidez de la compañía. Una empresa podría tener pérdida contable, que es igual preocupante,
pero el principal ojo hay que ponerlo en los flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque se entiende que el flujo de efectivo es lo único que no miente. Lo único que no miente en una empresa es la caja. Y eso es lo que tenemos que tener consideración acá. Acá nosotros tenemos el mismo ejemplo de esta empresa del retail, donde podemos ver que esta empresa en particular generó un flujo de operación positivo, y este flujo de operaciones positivo significó que la empresa haya comprado activos fijos y haya comprado algunos intangibles, por lo cual la inversión significó un desembolso de 9.000 millones, y adicionalmente podemos ver que la empresa pidió 20.000 millones en préstamos de corto y largo plazo, pero a su vez pagó 54.000 millones, que lo que significa que tal vez la empresa generó deuda a tasas de interés más bajas que nos ayudaron a pagar deudas de largo plazo, de corto plazo, que tal vez tenían tasas de interés más altas. Nosotros podemos ver en este caso que la empresa generó una variación negativa, pero tampoco nos preocupa tanto, entendiendo que la actividad de operación fue mayor que los pagos que nosotros generamos, y se entiende que en este caso la variación neta fue simplemente reestructuración de deuda, por lo cual tan preocupados no deberíamos estar. Sin embargo, hay que tener un principal ojo. Esos son los estados financieros que una empresa lo mínimo debería considerar. Es súper importante tener atención a las notas explicativas porque nos dan el detalle de algunas partidas que nosotros queremos tener en cuenta, y la invitación está a leer memorias de compañía, memorias de empresa, y en la próxima clase nosotros vamos a utilizar estos estados financieros para poder sacar indicadores de gestión, vale decir, indicadores de cómo está la liquidez, la solvencia, cómo está la rentabilidad, y estos indicadores a su vez nos ayudarían a compararlos con otras empresas para analizar su desempeño. Esperando te haya gustado esta clase, voy a estar atento a cualquier comentario y nos vemos. Que estés bien. Adiós.